Llevaron a cabo los funerales para despedir, para dar el último adiós a quien fuera la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Recién había comenzado la campaña. El día que arrancó la campaña ofreció una rueda de prensa, dijo que había solicitado los mecanismos de protección. Horas después es asesinada en plena vía pública, en medio de un evento, en medio de una actividad que comenzaba como candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Pero es una de tantas historias que se van sumando en esta realidad de este proceso electoral en un país violento como lo es México. Integralia Consultores lo había advertido, porque desde hace tiempo vienen haciendo este diagnóstico de cómo la inseguridad está pesando en los procesos electorales. Y por eso para nosotros es muy importante platicar con José Gijón, consultor senior de Integralia Consultores, para actualizar la información al respecto. ¿Cómo estás, Josué? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Erika, a ti y a todo tu auditorio. Josué, pues lo habíamos advertido, lo habían advertido ustedes en Integralia, que había que poner mucha atención al tema de la seguridad en medio de este proceso electoral, porque podría jugar, y recuerdo que nos enumerabas, en varios aspectos, en lo que tenía que ver con los candidatos, candidatas, en lo que tenía que ver con el ejercicio libre de los ciudadanos de acudir a las urnas y lo que tenía que ver con la participación ciudadana. ¿Qué estamos viviendo? ¿Ante qué nos encontramos en estos momentos y con esta realidad que nos ha alcanzado, Josué? Así es, bien señalabas en un inicio que estamos viviendo, digamos, una ola violenta en el país. No nada más el tema de la violencia política, es decir, sucesos que se dan en época electoral, sino vivimos en una época violenta como tal. Sí, hay que decirlo, sin lugar a duda, el país, México, es violento. Ya fue el asesinato de la candidata, pero la semana pasada fue el linchamiento en Guerrero, en fin, sí hay, digamos, focos rojos en donde hay que, como tal, llamar que somos un país violento, vivimos una época violenta. No Ahora, es una narrativa de la oposición, como dice el presidente. pues no es una narrativa de la oposición, nada más es cosa de ver los números, que si bien es cierto son muy fríos porque son personas, son ciudadanos, personas que fueron violentadas, les quitaron la vida en el caso de hay feminicidios, en fin, el caso de la semana pasada en Guerrero vivimos, digamos, no nada más el caso de la niña, que no sabemos todavía a ciencia cierta qué pasó, pero también de sus supuestos violentadores. Entonces también ahí hubo 3 muertes nada más. Entonces sí vivimos en un país violento, no nada más, insisto, no nada más en época electoral. Sin lugar a dudas, esto sí es fuera de argumentos tanto del presidente como de la oposición. Ahora, respecto a la época electoral a la cual nos invitas y a Integralia Consultores ha ido analizando cada 15, hacemos cortes cada 15, pues ya es un hecho, ya lo puedo afirmar, que este es el proceso electoral más violento que ha vivido la democracia mexicana en los últimos 30 años. Es decir, cerca de 300 incidentes de violencia política de septiembre del 2023 a la fecha los hemos registrado, es decir, 1.8 víctimas diarias. Y para decirlo más fríamente, el día de hoy, 1.8 víctimas serán parte de esta numeralia que hemos venido haciendo en Integralia Consultores. Ahora, en medio de esta situación, la respuesta del Estado mexicano, esto de decir, es parte de una narrativa de la oposición, esto de decir, es parte de la responsabilidad, porque lo que vimos particularmente con el asesinato de esta candidata a la presidencia municipal de Celaya, fue de inmediato un deslinde de responsabilidades más bien con tintes partidistas, ¿no? En el caso de Morena, diciendo es el gobierno del Estado el que no ha hecho nada, ese gobierno panista que no responde. En el caso del gobierno del Estado diciendo, no hombre, es ese gobierno federal que nos deja solos, que no está trabajando en materia de inseguridad, esa es la realidad de este país. ¿Y cómo está respondiendo el Estado mexicano ante lo que nos dices es el proceso electoral más violento de la historia de este país? A ver, en Guanajuato fue un caso sui generis porque además es una entidad gobernada por la oposición y muy cuestionado el fiscal Samarripa, y el gobernador no tanto, es el fiscal el que es cuestionado a nivel nacional. No lo han querido remover, de hecho, el Congreso local no lo ha logrado porque no tiene los votos suficientes, y empezó la narrativa de es culpable el Estado, digamos, el Estado Guanajuato, no el Estado mexicano, no el país entero, no todos nosotros. Y es un gobierno más reactivo que activo.
Es decir, pasa un asesinato y ahorita sí activan todos los mecanismos de protección que les tienen que dar a los candidatos. Ahora, recordemos, los organismos locales electorales y el INE no son organismos que dan seguridad. Claro. Ellos nada más dan certeza, ellos organizan las elecciones. Los que tienen que dar seguridad, pues es el gobierno estatal y el gobierno federal. Y son ellos quienes no han dado los mecanismos y no han activado los mecanismos y protocolos para brindarles protección a las candidaturas. Y recuerdo un caso, el de Lili Telles, que buscaba la protección, porque busca la reelección para el Senado de la República en Sonora. Ella pidió el mecanismo de protección a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Rosicela, la secretaria, le dijo que no, porque no era no era donde tenía que pedirlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de Sonora. Es decir, se están echando la bolita los gobiernos, tanto el federal como los estatales. Entonces, pues son más reactivos que activos, sin lugar a dudas, y tienen que pasar estos casos muy emblemáticos para que empiecen a trabajar y activen todos los protocolos. Ahora, Josué, en este sentido hay estas dos líneas muy claras. Primero, esta de los protocolos y mecanismos de protección a los candidatos y candidatas. Sin embargo, en este proceso electoral no solo vamos a tener desplegados candidatos y candidatas, vamos a tener a sus representantes, equipos de campaña, representantes de los OPLES en todo el país, representantes del Instituto Nacional Electoral, ciudadanos que van a estar participando como funcionarios, como capacitadores, etcétera, y una dinámica cotidiana de los ciudadanos, porque mientras están haciendo campaña, pues la gente está saliendo a trabajar, va a salir a los planteles educativos, va a salir a su dinámica cotidiana. Tenemos todas estas realidades en este país. ¿Realmente los mecanismos de protección a candidatos y candidatas son suficientes o tendríamos que estar trabajando en una recomposición, pues, de lo que hoy estamos viviendo en materia de inseguridad? A ver, la verdad, como sociedad, deberíamos de justo ir hacia donde planteas tu último argumento, que por cierto es muy necesario. Tenemos que como sociedad estar hablando de nuevas organizaciones y nuevas formas nuevas dinámicas de relacionarnos. Somos una sociedad violenta y nosotros todos tenemos que, digamos, reflexionar sobre hacia dónde queremos que el país transite. No podemos estar viviendo en cápsulas. Esto pasa en todo el país, como viviendo en colonias, ¿no?, que están resguardadas por seguridad privada, que es ahí donde nos sentimos tranquilos, pero vamos al súper y ya nos sentimos intranquilos, inseguros, y todos se lo echamos la culpa, digamos, al gobierno, al Estado mexicano, cuando nosotros mismos pues vivimos en una sociedad muy insegura. Ya lo ponía la encuesta del Financiero, que cerca del 50% le gusta la justicia por su propia mano. O sea, no le hace sentido que el Estado mexicano brinde seguridad y brinde justicia, sino aquí hay que hacer seguridad y justicia por su propia mano. Entonces, pues claramente, más allá de los mecanismos de protección, de que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales brinden estos mecanismos de protección a los candidatos nada más, ojo, como bien lo señalas, a los candidatos, a los cerca de 20,000 candidaturas que ahorita están pidiendo el voto, la sociedad como tal vive insegura y se siente insegura. Entonces, sí hay que reflexionar sobre para dónde queremos ir. Ahora, en la estadística, en lo que ustedes han logrado documentar, Josué, ¿cuáles son los estados en donde se están teniendo más incidentes violentos y de qué partidos pues están presentándose la mayor cantidad de víctimas? Sí, aquí, y justo, es una gran pregunta. A ver, las amenazas son las que tenemos más detectadas, el tipo de agresión. Los asesinatos han sido menores, pero son los que impactan más mediáticamente, es el 20% por tipo de agresión. Por el nivel de gobierno, es el nivel municipal, y lo que hemos comentado aquí en tu espacio, es este área de gobierno, el municipal, el de primer contacto, en donde busca el crimen organizado incidir, ya sea matando o capturando la candidatura. Y ahora, en el caso de los partidos políticos es muy interesante porque Morena es el partido político que ahorita tiene más, digamos, porcentualmente más agresiones en contra de sus aspirantes, cerca del 22%,
pero abajo está el PRI, o sea, el PRI es el 20%, lo que nos puede llevar a una conclusión. El crimen organizado busca diversificar, él también busca entrar a través de partidos políticos, ya sea, en este caso, Sigamos Haciendo Historia o el Frente y Corazón por México, ahí es donde busca entrar. Ahora, por estados, pues sin lugar a dudas, Morelos y Guerrero son las entidades en donde todavía tenemos altos índices de agresión. También está Chiapas, tiene ahorita 16, Morelos 22, Michoacán 21, Jalisco 18, es decir, el promedio es de 7.8 aspirantes víctimas en todas las entidades. En el caso de San Luis Potosí es muy interesante porque no ha tenido ahorita. Ahora, no estoy diciendo que no esté San Luis Potosí en esta dinámica a nivel nacional, simplemente son dinámicas diferentes que el crimen organizado busca hacer, unas a través del tipo de agresión, que son los atentados o los asesinatos, y las otras son las que no podemos contabilizar, que no sabemos que capturan las candidaturas. Ahora, justo en eso, podemos ver. Me quiero detener, Josué, ¿en qué tanto estos efectos de la violencia se traspolan incluso al resto de las entidades donde no se han presentado hasta el momento estos hechos? ¿Por qué te lo cuestiono? La semana pasada, Movimiento Ciudadano dio a conocer en San Luis Potosí que en el municipio de Cárdenas su aspirante había decidido simple y sencillamente mejor no participar por las condiciones de inseguridad que se están viviendo en ese lugar. En días previos se habían dejado 5 cuerpos tirados afuera de la presidencia municipal. Después de eso, la candidata de Movimiento Ciudadano dice, mejor no le entro. ¿Qué tanto estos hechos de violencia que se han vivido contra candidatos, candidatas, aspirantes, etcétera, están permeando también en una especie de mensaje de advertencia de mejor ni le entres, y están teniendo efecto en entidades incluso donde todavía no se presentan estos hechos? A ver, es que el mensaje, como bien lo señalas, es muy potente. Matar un candidato no da seguridad a las otras candidaturas. En el caso de Guanajuato, como una aspirante a la presidencia municipal, como un diputado local, me imagino como un diputado local busca el voto en los distritos locales no sintiéndose inseguro. Claro. Y es el mismo caso en San Luis Potosí, en el caso de Guerrero, que estos candidatos ven amenazada su vida y mejor deciden dejar a un lado la candidatura. Sí, en el caso de Celaya, ¿quién le va a entrar, no? A ver, ¿quién le va a entrar? Porque al final, seamos honestos, es tu vida versus un cargo de elección popular. Entonces, no sé qué tanto tengas, digamos, aquí ya juegan muchos factores, sino el ánimo, las ganas, porque no vas a cambiar mucho como candidato, seamos honestos. Entonces, pues, es tu vida versus un cargo de elección popular, sí merma en las candidaturas. Seguramente, y esto lo podremos estudiar y analizar cuando ya pasen las elecciones y veamos la participación ciudadana en todas las castillas, en todas las secciones, cómo mermó y cómo hubo zonas en donde seguramente hay candidatos que no van a entrar, ¿no? En San Luis Potosí seguro hay unas zonas donde no van a entrar ningún candidato porque están capturadas por el crimen organizado. En Guerrero pasa lo mismo, en Guanajuato, sin lugar a dudas, pasa lo mismo. El crimen organizado captura zonas y donde las candidaturas, si no fueran puestos por ellos, no van a entrar. Y entonces esa es la forma en donde el crimen organizado está incidiendo en el voto. No, y ya tenemos casos, Josué. Las campañas para el caso de San Luis Potosí por una determinación del Congreso del Estado van a empezar en la elección local el próximo 20 de abril. Y hay por lo menos un par de municipios donde ante el CEPAC, el órgano electoral local, no hay nadie. Nadie ha registrado, nadie ha levantado la mano, nadie ha dicho de ningún partido, yo le entro, yo quiero, nadie. Hay 2 municipios que tendrá que resolverse qué es lo que sucede porque no hay aspirantes registrados y creo que esto pues valdría la pena analizarlo desde esa perspectiva. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana, ¿qué es lo que se espera? Porque tú ya hablabas de posterior al ejercicio electoral, tendremos que revisar cómo impactó en la participación ciudadana, pero ¿está teniendo un efecto? La ciudadanía... Hay 2 factores por los cuales me parece que está incidiendo en la participación. Uno es el hartazgo de las campañas como tal. A nivel nacional llevamos pues ya casi un año de campaña política y dicho sea de paso,
las campañas iniciaron hace 30 días, legalmente. Sin embargo, pues bueno, políticamente adelantaron las fechas. Y entonces esto tiene tiene a la gente harta de las campañas. Entonces, yo creo que la ciudadanía ya no tiene incentivos para salir a participar. Y el otro es el crimen organizado. Estos actos violentos, en donde muere la vida una candidata, pues quita incentivos para que la ciudadanía como tal vaya a participar. No me imagino que la ciudadana se sienta segura en Celaya yendo a votar. Sí. Y además hay que ver si Morena pone un candidato o una candidata en este caso. Y vamos a ver cómo el voto del miedo, que es justo lo que hace el crimen organizado, matando a un candidato, y desincentiva para alguna otra candidatura. Ojo, con mucha advertencia y negritas. No estoy diciendo que la otra candidatura tenga que ver en esto. Simplemente es el crimen organizado desincentivando la participación ciudadana por la vía de atentados y asesinatos. Josué, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo, dar seguimiento a este tema cuando estamos a tiempo, me parece, todavía estamos a tiempo de garantizar que estas elecciones pues no estén marcadas por el miedo, por el temor, de garantizar que efectivamente se pueda dar una participación y un ejercicio libre y democrático como se supone que tiene que ser. Por eso te agradezco mucho que nos ayudes a poner estos temas sobre la mesa. No, gracias a ti, Erika. Y nada más subrayar brevemente, somos nosotros los ciudadanos que tenemos el arma más poderosa, que es el voto. Y si ellos quieren desincentivar el voto, el crimen organizado, nosotros vayamos a votar doblemente en elecciones, eso sí, libres, transparentes, que garantizan las autoridades electorales. Eso es lo que yo al final concluyo, hay que llamarlos a votar a la gente, y esa es nuestra arma más poderosa frente al miedo y las amenazas que tenemos en el futuro inmediato. Josué, como lo dijiste, están actualizando este estudio cada 15 días, así que estaremos molestándote para seguir platicando al respecto. Gracias. No os moleste, muchas gracias. Buen día. Muy buenos días, Josué Gijón, quien es consultor senior de Integralia Consultores.